Buenos días, buenas tardes y buenas noches, amigos. Les saluda John Connor. En una noche oscura y lluviosa de 1985, en el pueblo de Xochimilco, Ciudad de México, un joven llamado Carlos decidió tomar un atajo por el canal de Xochimilco para regresar a su casa después de una noche de fiesta con sus amigos. Mientras caminaba por el canal, escuchó un llanto desgarrador, de esos que te hacen erizar los vellos y parecía provenir de la orilla del agua. Al principio pensó que solo era su imaginación, pero el llanto se hizo cada vez más fuerte y más cercano. De repente la lluvia cayó sobre el lugar. Carlos se detuvo en seco y miró alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, el llanto continuó y comenzó a sentir un frío intenso de esos que se cala hasta los huesos. De repente una figura blanca apareció en la orilla del canal. Era una mujer con vestido largo y desgarrado, con el rostro cubierto de lágrimas y ojos negros como el carbón. Su piel era pálida y parecía estar muerta, pero sus ojos brillaban como una luz maligna. Carlos se quedó paralizado de miedo mientras la mujer se acercaba a él. La mujer comenzó a hablar con una voz que parecía venir del inframundo. «Tú lo has visto». Carlos, aterrorizado, no pudo responder. La mujer comenzó a llorar aún más fuerte y se lanzó al agua, desapareciendo en la oscuridad. Pero antes de desaparecer, su rostro se transformó en una máscara de venganza y odio puro. Sus ojos se clavaron en Carlos como si lo estuvieran condenando a muerte. Al día siguiente, Carlos se enteró que una mujer había sido vista en el mismo lugar, llorando y buscando a su hijo. Algunos dicen que la Llorona sigue buscando a sus hijos, que murieron ahogados en el canal. Otros dicen que si escuchas el llanto de la Llorona estás condenado a morir en el agua. Pero Carlos nunca olvidó esa noche y siempre se pregunta si realmente había visto a la Llorona. Pero lo que es peor, comenzó a escuchar el llanto de la Llorona aún así en sus sueños, sus pesadillas, y cada vez que lo escuchaba se despertaba con un grito de terror. Al día siguiente, Carlos se despertó con un sentimiento de ansiedad y miedo. No podía sacar de su cabeza la imagen de la Llorona y su llanto desgarrador. Mientras se preparaba para ir a la escuela, escuchó un ruido extraño en la puerta de su casa. Se acercó a la puerta y miró por la ventana, y se quedó helado de miedo al ver a la Llorona parada en la entrada de su casa. La Llorona lo miraba fijamente con sus ojos negros y su rostro estaba cubierto por lágrimas. Carlos se sintió como si estuviera paralizado, incapaz de moverse o hablar. La Llorona comenzó a llorar de nuevo, y su llanto se hizo más fuerte y más desgarrador. Carlos sintió como si estuviera siendo arrastrado hacia ella, como si estuviera bajo su control. De repente la Llorona desapareció, y Carlos se quedó solo en la entrada de su casa pensando. Se sintió como si hubiera sido liberado de un hechizo, pero sabía que la Llorona volvería. Se pasó el resto del día en un estado de ansiedad y miedo, esperando que la Llorona volviera a aparecer. Y cuando cayó la noche se acostó en su cama, con el miedo de que la Llorona lo volvería a visitar. Pero esta vez la Llorona no vino sola. Esta vez trajo consigo algo que cambiaría la vida de Carlos para siempre. Cuando Carlos se despertó al día siguiente, se sintió como si hubiera sido golpeado por un rayo. No tenía energía, su habitación estaba en desorden y su cama estaba cubierta de agua. De repente, escuchó un ruido extraño en el baño. Se levantó de la cama y se acercó al baño. Y de manera silenciosa, dio una mirada y se quedó helado al ver a la Llorona parada en la ducha. La Llorona lo miraba fijamente con esos ojos de odio. Carlos sintió como si estuviera paralizado de nuevo. La Llorona comenzó a hablar con una voz de terror.
Carlos se sintió como si estuviera siendo arrastrado otra vez hacia ella. De repente, la Llorona desapareció de nuevo. Carlos se quedó solo en el baño llorando, porque sabía que la Llorona volvería, y se preguntaba a sí mismo si estaba perdiendo la cordura. Y otra vez volteó, y ahora no era solamente la Llorona. La Llorona había traído algo consigo, algo que cambiaría la vida de Carlos. De repente tocaron la puerta, y Carlos vio a un niño pequeño parado en el centro de la habitación. El niño tenía los ojos como si fueran de sangre y la piel pálida. Estaba vestido con un traje blanco. El niño alzó la mirada y le dijo: ¿Dónde está mi madre? Si no me lo dices, tendré que llevarte conmigo, con esas voces que te hacen erizar la piel. Y antes de que pudiera reaccionar, el niño desapareció. Carlos de nuevo se quedó en su habitación pensando: ¿por qué le pasaban estas cosas? Ahora la Llorona y su hijo me están buscando. ¿Pero qué he hecho yo para que me asusten de esa manera? Ahora la Llorona y su hijo lo estaban persiguiendo y no sabía cómo escapar. Decidió salir de la casa y buscar ayuda, pero cuando llegó a la puerta se dio cuenta de que estaba bloqueada. La Llorona y su hijo lo habían atrapado. De repente escuchó un ruido detrás de él. Se dio la vuelta y vio a la Llorona parada en la puerta con su hijo al lado. Ahora es el momento de que pagues por lo que le hiciste a mi hijo, dijo la Llorona, con una voz llena de odio y venganza. Carlos sintió como si estuviera condenado. La Llorona y su hijo lo estaban rodeando y no había escapatoria. Pero de repente escuchó un ruido extraño. Era el sonido de un motor que se estaba acercando. La Llorona y su hijo se dieron la vuelta para ver qué era, y Carlos aprovechó la oportunidad para escapar. Corrió hacia la puerta y la abrió y vio a un hombre en motocicleta que se estaba acercando a la casa. ¡Ayuda! ¡Ayúdame!, gritó Carlos corriendo hacia el hombre. El hombre se detuvo y miró a Carlos y luego miró a la Llorona y a su hijo. ¿Qué pasa aquí?, preguntó. La Llorona y su hijo se acercaron a él con una mirada de odio en sus ojos. Este hombre nos estaba persiguiendo, dijo la Llorona. Y el niño le dijo: este hombre quiere hacer daño a mi madre. El hombre miró a Carlos y luego miró a los espectros. No creo que sea así. De repente el hombre se transformó en un ser sobrenatural con unos ojos que brillaban como estrellas. Yo soy el que ha estado protegiendo a este hombre. La Llorona y su hijo se dieron la vuelta y huyeron, desapareciendo en la oscuridad. Carlos se quedó solo con el hombre que se estaba convirtiendo en un ser humano de nuevo. ¿Quién eres?, preguntó Carlos. Soy tu ángel guardián. Y con eso el hombre desapareció, dejando a Carlos solo y confundido. Carlos se quedó solo en la oscuridad tratando de procesar lo que acaba de suceder. Un ángel había aparecido y había ahuyentado a la Llorona y a su hijo. De repente escuchó un ruido detrás de él. Se dio la vuelta y vio al ángel de nuevo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Carlos. Quiero protegerte. Esa es mi misión. La Llorona y su hijo no te dejarán en paz, pero no te preocupes porque yo estaré siempre contigo. Carlos se sintió un poco más tranquilo sabiendo que tenía un ángel que lo protegía. ¿Por qué me persigue la Llorona si yo no le he hecho nada? La Llorona te persigue porque cree que tienes las culpas de la muerte de su hijo. Pero no es así. Está confundida y no sabe lo que realmente sucedió. Carlos se sintió un poco más aliviado sabiendo que no era el culpable de la muerte de su hijo. ¿Qué debo hacer? Debes dejar que el pasado se quede en el pasado, respondió el ángel. No te preocupes por la Llorona y su hijo. Yo me encargaré de protegerte. Y con eso el ángel desapareció, dejando a Carlos solo, pero tranquilo. Se despertó en su cama y se dio cuenta que había estado viviendo en el pasado y que era hora de dejarlo ir. A partir de ese día, Carlos comenzó a vivir su vida de manera diferente. Dejó de lado el miedo y la culpa y comenzó a disfrutar el presente. Y aunque la Llorona y su hijo nunca volvieron a aparecer, Carlos siempre supo que el ángel estaba ahí, protegiéndolo. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. No te olvides apoyarme con un like y suscribirte. Muchas gracias.